Gracias por continuar con nosotros. Es momento del paso a la mesa de análisis de este viernes. Para ello recibo con gusto a Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, doctora. Buen día, Desiderio. Buen día a todo el auditorio. Doctora Leticia Santoyo, un gusto que nos acompañe este viernes. Gracias, muy amable, muy buen viernes aquí a mis compañeros de lujo. Viernes de puente. Marco, Desiderio, viernes de puente para todos los que estamos en educación. Y bueno, a este público tan amable que nos acompaña también los viernes. Gracias, Desiderio García, como siempre también. Buenos días, con razón los veo tan felices, ¿no? Hay que subir el rating, Sí. Buenos días, compañeros, buenos días al auditorio. Bueno, pues el día de ayer también fue este tema del Día del Trabajo, muy delucidos estos eventos. Sin embargo, una de las peticiones en este día era el tema de la reducción de las horas laborales de 48 a 40 horas, un tema que ya ha estado sobre la agenda y que bueno, el día de ayer también se dio a conocer que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó pues a reducir de manera gradual esta semana laboral para llegar a las 40 horas a más tardar en enero del 2030. Bueno, hay un poquito de margen. Sheinbaum hizo este anuncio en una comida con líderes sindicales en el marco de este 1 de mayo en Palacio Nacional. Ahí adelantó que se convocará a trabajadores, empresarios, académicos e interesados para que el 2 de junio, del 2 de junio al 7 de julio, establezca un diálogo, una serie de foros que la Secretaría del Trabajo organizará para construir una propuesta de cómo se llegará gradualmente a la semana laboral de 40 horas. Un tema que ha sido polémico, ya han hablado las cámaras también, empresarios, patrones, y Marco, ¿qué representa esta postergación de la reforma de la jornada laboral sobre las prioridades reales, considerando que se han tenido la mayoría para aprobar esta reforma desde hace más de un año y que ya todos han coincidido en que se tiene que aplicar? Es que no es algo sencillo. La jornada de 48 horas nada más tiene la empresa privada. Tú revisas lo que hace la burocracia, trabajan de lunes a viernes, trabajan 8 horas diarias, son 40 horas a la semana. Revisa lo que hace la burocracia federal, pasa exactamente lo mismo. El tema es que el empresariado es el más golpeado en este sentido. Le vas a quitar 8 horas de trabajo por cada elemento que tengan participando en sus empresas, y ahí se va a venir el problema. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas abren sábados y domingos. La gente que los empresarios, sobre todo los que van apenas creciendo, viven al día y tienen que producir para obtener el recurso suficiente para pagar nóminas, para pagarle a los delegados para que se anden paseando luego con 300,000 pesos en la calle, para mantener una burocracia que sale bastante cara, porque realmente de ahí del empresariado sale las cuotas del Infonavit, las cuotas del IMSS, esos son los que mantienen el gran aparato de salud del país. Y mantienen muchos otros aparatos de lo que tiene que ver con las juntas de conciliación, lo que tiene que ver, de ahí viven, o de ahí sale el trabajo o el sueldo de todos ellos. La empresa privada no está en sus mejores condiciones en este país, en el que los vaivenes de la economía, ahorita se le ocurre a Trump decir, mañana le cierro esto, y aumentan costos, aumenta producción, aumenta todo. O baja la producción, y ¿qué vas a hacer con muchas cosas que tienes que arrastrar ahí? El tema, si bien el gobierno no necesita hacerlo paulatinamente porque lo tiene en sus manos, lo que sabe la presidenta Claudia Sheinbaum es que no lo puede hacer de la noche a la mañana, porque obligarías a la empresa a hacer ajustes en forma inmediata y podría quebrar muchos de los negocios que actualmente operan. Para mi gusto, creo que tendríamos que, ya que estamos tan agringados en muchos aspectos o obedecemos a su economía, para mi gusto tendría que empezarse a hacer los pagos por hora, que el trabajador decida, porque en Estados Unidos así sucede, muchos trabajadores deciden si voy a trabajar 40 horas, que creo que la jornada máxima es de 40 horas allá. Pero puedes decirle, mis domingos están ocupados, mis sábados o mis lunes o mis martes, en muchas partes. Yo creo que tendríamos que llegar a eso para que se incorpore la juventud, los chavos que están estudiando, que trabajan los sábados por horas, y no tengas el compromiso de pagarles Infonavit o pagarles Seguro Social, o mantener solamente un seguro para sus emergencias.
¿Por qué no lo hacen? Pues precisamente por eso, porque tendrías al empresariado le quitarías la obligación del Infonavit, del Seguro Social, y este aparato nos cuesta, aun cuando tú vayas y no tenga ni paracetamol, es un aparato bastante costoso. La jornada de 40 horas es algo que tienen que analizar a fondo y creo que no se está aplazando, creo que están haciendo un buen análisis desde mi punto de vista, que pudiera terminar en una reducción sí a 40 horas, pero con un tiempo o un margen suficiente para que el empresariado no tenga que sufrir quiebras o problemas graves en cuanto para sostener sus empresas. Doctora, ¿qué opinamos de esta reforma? Y que bueno, insistimos, pues se tiene todo para aprobarla, ¿no? Pues sí, mira, yo contrariamente ahora sí con Marco en cuanto a este tipo de cuestiones, pues sí, veo que el planteamiento tiene que ser más ágil, mucho más rápido, porque ¿para qué tanto tiempo? Estamos hablando de 5 años luego de repente para no llegar a nada. Entonces, 5 años en los que la gente tiene sentado sus esperanzas en que esto se mueva 40 horas. Al final de cuentas, creo que, ahí sí, como sí coincido, que esto es solamente para la parte de los empresarios de iniciativa privada, porque la burocracia goza de esas 40 horas a la semana y aparte tiene otras prestaciones que le permiten tomar descansos. Por ejemplo, el sector salud tienen riesgos laborales o riesgos de trabajo en algunas áreas y toman días adicionales, tienen pases de salida, tienen muchos beneficios, igual que en otras partes de la burocracia, además pagos adicionales que abonan a su trabajo por puntualidad, por algunas cuestiones que esto les permite pues tener un poquito más de holgadez. El punto es precisamente el sector empresarial. Sin embargo, si el gobierno, si lo hemos visto, movió todo un sistema, movió un poder completo, ¿no? El poder prácticamente que era intocable, que era el judicial. ¿Por qué no pensar en algún tipo de compensaciones o facilidades para las empresas para que puedan llevar este proceso, este procedimiento mucho más ágil, ¿no? O mucho más rápido? Porque al final de cuentas creo que también si comparamos dos aspectos muy básicos en cuanto a productividad, ¿qué sector, el público o el privado, es más productivo en ese aspecto? Creo que quienes hemos trabajado en empresas, lo que es el sector empresarial, generalmente pues no llegas ni a sentarte ni tienes tantos beneficios en cuanto a el tiempo que estás trabajando. La burocracia tiene, aparte de sus horas, y va y sale y come y va por los niños y tiene muchísimos diferencias, y en cambio en la parte del sector privado generalmente es trabajar. Entonces yo también estoy de acuerdo en que ya debería, o sea, además de este planteamiento de las 40 horas, debería ya irse proponiendo para dentro de este mismo periodo, que pues ya se está alargando a 5 años prácticamente, un poquito, a lo mejor más o menos de los 5 años, el pago por horas. Que esto ya podría a lo mejor al propio trabajador decidir si trabajas 4 horas aquí por la cuestión de la antigüedad y a lo mejor las prestaciones que te puede dar el Seguro Social y el Infonavit, y en el caso de para ya cuando una jubilación como tal, pero a veces creo que el emprendimiento siempre ha sido un factor muy determinante para muchas personas, porque les deja mucho más que un empleo. Un empleo que a veces, pues tampoco hablemos de que México tiene un nivel de empleo y de pago bastante bueno, ¿no? O sea, algunos están bien pagados, pero sabemos que el salario mínimo es bastante deficiente. Muy bien. Desiderio, tu punto de vista referente a este tema de las 40 horas. Pues al final de cuentas, la presidenta tenía que llegar con algo a esta reunión y pues fue un regalo, digamos, hasta cierto punto simbólico, porque al final de cuentas esta aprobación y esta adecuación pues ya le va a tocar ya casi terminando el sexenio al siguiente que llegue.
dicen que al Poder Legislativo que hagan reuniones, foros para adecuarlo, pero pues es más, yo creo que algo simbólico. Estoy de acuerdo con mis compañeros de que pues sí es importante un cambio de la logística a nivel laboral aquí en México, pero desgraciadamente también es muy difícil porque pues gran parte de este aplazamiento también es darle a la iniciativa privada pues su espacio, porque son los primeros que hicieron presión para que esta iniciativa pues estuviera congelada. Salieron antes muchas iniciativas todavía más difíciles y esta todavía pues, estaba desde 2023 que se aprobó en comisiones. Entonces, pues creo que es más político que social este movimiento y desgraciadamente pues debemos también considerar la situación. Aquí en México, pues gran parte de la economía es el trabajo informal. Muchas personas pues trabajan fuera de iniciativa privada o fuera de la burocracia y ellos trabajan en el autoempleo. Ellos sí no tienen descanso y saben que el día que no trabajan, pues no llevan dinero a su casa y sin seguridad social, sin Infonavit, sin ninguna otra respaldo social. Entonces, desgraciadamente, creo que es algo más simbólico. Falta que la Cámara, como están la línea de la Presidenta y la línea del Poder Legislativo tan separados, pues todavía está pendiente que siga adelante. A lo mejor simplemente se llega a foros y al final no llega a buen puerto. Pero bueno, mínimo la Presidenta ya se sentó con los líderes sindicales. ¿Cómo extrañamos a don Fidel? Y ahorita los líderes sindicales ya pues son pues una calca o una caricatura de lo que anteriormente fueron la fuerza de los sindicatos aquí en México. Pero bueno, llegó a darles, digamos que un pequeño presente para que tuvieran algo que bajar, presumir a los trabajadores, pero pues, como va demasiado lento y más esperemos la presión por parte de la iniciativa privada también, sobre todo la pequeña y mediana empresa, que es la que más va a sufrir con estos cambios, pues eh, todavía tengo mis dudas en que esto llegue a buen puerto. Oye, Marco, ahorita hablando de este tema de que bien lo mencionabas, afecta más al sector privado y destacaba ahorita Desiderio, ¿están realmente preparados sobre todo estas pequeñas y medianas empresas para pues no afectar la productividad o el costo que esto represente para ellos? Yo siento que por ahí viene la presión. Yo siento que los empresarios saben que no podrían soportar un golpe de ese tipo. Pero bueno, el gobierno tiene puntos a favor también. Mira, cuando se empezó a incrementar el salario mínimo de manera abrupta, todos decíamos, esto va a tronar. O sea, no, la economía no se mueve así, no es de que el gobierno decrete, hay que aumentar los sueldos y todos aumentan los sueldos, hay que hacer esto, o sea, no funciona así. O hay que quitarle horas de trabajo a los sindicalizados, no funciona así porque la empresa finalmente vive de productividad y vive de estar presente. A veces la pura presencia es estar esperando clientes, ¿no? Eso es un punto que tiene a favor el gobierno. Cuando se vinieron los incrementos al salario mínimo así de manera abrupta, no hubo quiebras, no ocurrieron problemas graves en ese sentido. Sin embargo, el tema de la presencia de personas en empresas a veces es vital. Ese sí tiene más, o sí tiene un mayor problema a la hora de la operatividad de este tipo de negocios. Creo que por ahí viene la presión porque no están preparados y creo que la presidenta lo entendió. Esto de aplazar los cinco años o ponerse una fecha límite de 5 años es para hacer los cambios paulatinos. No sé si vayan a ir quitándole horas por cada uno de esos años, si se vaya a aprobar una reforma que les permita al final de esos 5 años reducir una jornada laboral. No sé exactamente cómo lo vayan a hacer o cómo lo vayan a plantear, pero de que te daría un colchón y un margen suficiente para prepararte, sí lo haría. Hacerlo en este momento, sí, yo creo que sí quebrarías el 20-30% de las empresas sin exagerar, a lo mejor más.
Sí la empresa privada no está tan solvente en estos momentos como para meterle más cargas. Doctora, ¿serían estas las más afectadas, pequeñas, medianas empresas? Sí, definitivamente que sí, aunque, bueno, siempre hay un pero. Recordemos que México es un país de muchas simulaciones. Inclusive esas 48 horas que se dicen que se trabajan ni siquiera son reales. Hay trabajadores que se les pide que trabajen 2 horas o 1 hora más o tiempos extras, las cuales no se les pagan, o que vayan que cubran un turno que tampoco a veces se les paga. Entonces, en esa parte, a los trabajadores a veces ni siquiera se les muchas veces se les condiciona, ¿no? Ok, pues si no te gusta, pues simplemente te vas, ¿no? O sea, y entonces los trabajadores están en esa situación de que a veces esas 48 horas se convierten arriba de 50 horas o hasta más, ¿no? Porque también hay mucha simulación y mucho abuso en esta parte de los empleos. De que estén preparados, pues mira, si vemos también a grandes rasgos, vemos cómo las empresas grandes, pues sus dueños, sus empresarios no son pobres, ¿sí? Han hecho capital, han hecho mucho dinero, o sea, y no viven mal, ¿sí? Habría que ver cómo se genera precisamente desde el gobierno sistemas compensatorios, sistemas que de alguna manera coadyuven a esta parte, ¿no? O sea, no se trata de que nada más es esta parte de decir, o sea, se decreta y esto es. Ahorita lo comentaba Marco, cuando se dijo que el salario iba a aumentar, y aumentó drásticamente. ¿Y qué pasó? No quebraron empresas como tal, y se suponía o se preveía, podía prever un panorama mucho más drástico, porque significaba sacar también dinero. ¿De dónde lo sacaron? ¿Sí? Pues, posiblemente hicieron que algunos trabajadores tuvieran jornadas mayores, porque ciertamente esta parte en el sector empresarial se basa de productividad, es decir, de resultados. Y al final de cuentas, los resultados, pues es lo que genera precisamente el trabajo en esa situación. Las empresas pequeñas, las empresas, los emprendedores, que es un grueso muy grande, generalmente tampoco tienen tantos empleados. Sí generan empleo, sí tienen esta parte de contratación, pero tampoco su carga es tan grande como las grandes empresas. Creo yo que aquí el asunto tiene que ser, pues a lo mejor, un vestido a la medida, ¿no? Es decir, generar para las empresas algún tipo de compensaciones, algún tipo de sistema que le permita precisamente avanzar mucho más rápido en este camino. Muy bien, bueno, pues acompáñenos a la siguiente pausa comercial, no tardamos, y volvemos con esta mesa de análisis. La mejor selección de línea blanca de nuestra tienda o en catálogo extendido. Aprovecha en Home Depot la lavadora de 22 kilos marca Whirlpool al precio aún más bajo de 12,899 pesos. Además, hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. Home Depot. ¿Qué quieres lograr? Consulta detalles en tienda y en homedepot.com.mx hasta mayo 14. ¡Una foto! ¡Una foto! Hermanito, el que parece foto eres tú. Ya cámbiale de traje, siempre el mismo. ¿Tienes un evento especial y quieres lucir espectacular con tu estilo? Ven al Barón Rojo. Tenemos trajes únicos y diferentes, estilos y colores que te harán lucir espectacular. Visita el Barón Rojo en el 16 Olivia Ramírez y Conrado Castillo, y en el 9 y 10 Juárez. El Barón Rojo, elegancia total. México es diversidad de culturas, creencias, lenguas, discapacidades y orientaciones. Millones de historias únicas que merecen ser escuchadas. Todas las personas tenemos derecho a vivir con dignidad, sin miedo, sin barreras. Discriminar a quienes son diferentes es cerrar puertas y levantar muros. Hagamos de la diversidad nuestra mayor fortaleza y construyamos un México sin discriminación. En la CNDH defendemos al pueblo. Si mamá lo quiere, lo tenemos en Del Sol. Del 2 al 5 de mayo aprovecha la venta especial. 50% en la segunda prenda de ropa exterior y calzado para dama. Pantallas a precios especiales y muchísimos descuentos más. Corre hasta el 5 de mayo a la venta especial Del Sol y celebra a mamá como merece. Del Sol merece tu confianza.
México Canta es un concurso para las y los jóvenes. Cambiemos las narrativas. Contemos quiénes somos desde la esperanza y la paz. Combatamos la apología de la violencia, la misoginia y la discriminación a través de la nueva música mexicana. Prepara tu canción e inscríbete del 28 de abril al 30 de mayo en mexicocanta.gov.mx. México canta por la paz y contra las adicciones. Gobierno de México. Benditas las madres del mundo. Madrecita querida. ¡Feliz Día de las Madres! ¿Me pasen un feliz día? En ORT les deseamos felicidades. Solo quedan 4 días. Ven a Supercolchones y aprovecha los 4 días más baratos del mes. Hasta 60% de descuento más 10% adicional. De viernes a lunes obtén hasta 60% de descuento más 10% adicional en modelos seleccionados. Aprovecha solo en Supercolchones. El 1 de junio, sal a votar y construye un sistema judicial para todas y todos. Por primera vez en México, el Poder Judicial se elige con el voto de las y los ciudadanos. Con tu voto decides quiénes serán las o los ministros, magistrados y jueces que velarán por el cumplimiento de la Constitución, nuestras leyes, derechos y libertades. El próximo 1 de junio, prepárate para hacer historia. Tú votas. Tú eliges. Tú decides. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis. Hablábamos sobre el futuro de, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, Desiderio, con este tipo de reformas. Sí, claro, comentaban mis compañeros. Y algo es cierto, las grandes empresas tienen mayor capacidad de absorber y acomodarlo. Pero las pequeñas y medianas empresas, que son el 70% del empleo aquí en México, pues son las que van a tener, pues van a sentir el golpe. Ahora, debemos de también ver que muchas de esas empresas se dedican al servicio. Entonces, pues saben que su fuerte son los fines de semana para el trabajo. Entonces, creo que son las que van a estar batallando más en ese aspecto. Lo que comentaba también la doctora, que sería importante también que el gobierno pues empezara a crear un sistema pues de compensaciones para apoyar, porque uno de los problemas que las pequeñas y medianas empresas se quejan también es de que a veces los mismos impuestos por parte del gobierno lo devoran. Uh-huh. Las grandes empresas tienen la ventaja de que pueden contratar grandes bufetes de contadores que al final de cuentas les ayudan a que hasta el SAT les tenga que retribuir los impuestos, pero la pequeña y media empresa, pues no, es un gasto también de estar pagando un contador y estar sacando la nómina día a día, y que si tienes un buen día, como todos negocios, temporadas buenas, temporadas malas, bueno, son los que a veces tienen que estar batallando. Entonces, pues por ese lado, creo que ellos son los que van a tener que, le están pensando, y aparte, es una economía que no se puede detener. Entonces, por ese lado, yo creo que digamos que plazo para poder estructurar todo, pues es más enfocado a la economía de la pequeña y mediana empresa. Ahora, también es cierto, como dice la doctora, vivimos en un país de simulación. ¿Cuántas veces alguna vez en nuestra juventud también escuchamos de ponte la camiseta por la empresa? O sea, o el de sábado de pizza para que se quede, ¿no? Que lo comentan mucho nuestros compañeros en el Distrito Federal, los call center, que dicen traje pizza para que se queden los fines de semana. O lo que muchas veces dices, a ver, no llegaste en la semana a tu meta, tienes que venir el sábado porque tienes que llegar a tu meta. Cuando, pues bueno, a veces, como dicen, por más que quieran, pues no se puede. Entonces, sí hay que ver si en realidad se aplica. También creo que se debe crear una infraestructura, pues para que las empresas al final, pues no hagan esa simulación y el trabajador, pues al final sea el beneficiado de esta reforma. Muy bien. Marco, ¿cómo garantizar esta situación bien lo decía la doctora Desiderio, de evitar la sobrecarga laboral disfrazada ahí de horas extras? En esto todo se reduce a productividad. El tema es poner a jalar a los trabajadores en el tiempo que tengas que hacerlo, y si quieren que los sobreexploten y que el estrés los inunde, pues se reduzcan sus horarios laborales y verás cómo van a empezar a tronar todos. La otra cosa que también hay que ver es que lo que hablaba la doctora, lo que lo va a decir de los apoyos gubernamentales, se supone que el espíritu de esta ley es pues, generar riqueza, ¿no? Y yo creo que no tendría que ir por ahí.
tendría que ir más por un acomodamiento de la iniciativa privada para poder organizarse y hacer que las cosas funcionen. Eso de la simulación que dice la doctora es muy real. Hay muchas empresas que hacen trabajar de 12 a 12 de la noche a muchos trabajadores. Eso lo podemos ver. Y la simulación también. ¿Y por qué no se hace este sistema de por horas o por qué no se hace ese sistema gringo? ¿Por qué? Porque la simulación comienza con el Seguro Social. El Seguro Social recibe millones y millones y millones y millones de cuotas y su tarea tendría que ser que los trabajadores cumplan con una jornada laboral y no lo hace por empezar. Pero es mucho más de fondo este trabajo, este tema. Hay que seguir analizando y hay que estar pendiente de los foros, ¿no? A ver qué tal. Así es. Doctora, ¿qué hay que hacer para evitar que el trabajador al final sea el más afectado? Sí, yo creo que aquí voy a revertirte tu pregunta. Creo yo que para en esta situación no es la afectación, sino el bienestar. ¿Qué podemos hacer por el bienestar del trabajador? Creo que hasta este momento hay muchos estudios ya científicos que hablan precisamente que no por tantas horas sentado eso signifique productividad, ¿no? Es decir, 8 horas sentado ahí en algún lugar no significa que soy más o menos productivo, pero sí significa, fíjate, si lo vemos en la forma estadística, sí significa que mi salud se está deteriorando. Es decir, a más presión, a más trabajo, esto implica también más cargas tanto de diabetes, de hipertensión, de circulación, de obesidad. O sea, fíjate cómo esta situación te tiene que analizar desde todos estos aspectos, porque no nada más es la cuestión de dinero. Y entonces el mismo Estado tiene que pensar en el beneficio de los trabajadores, porque ya no puede, si ya no hay para mejorales, ya no hay para los cuadros básicos, ya el sistema está reventado en el sector de salud, ¿no? Es decir, tenemos una población bastante obesa, bastante deteriorada, hipertensos a los 40 años, cardiacazos a los menos de 30, y esto está hablando precisamente de un deterioro de la salud. Es decir, algo está pasando en nuestro país que hay que ponerle atención, y eso tiene que ver también con tanto estrés, con tanta presión, con tantas cuestiones, y te puedo asegurar que las 8 horas diarios por 48 horas, o sea, a la semana, no garantizan precisamente que todo trabajador sea realmente productivo. Desiderio. Bueno, y hablamos también del trabajador productivo, pero también es cierto que también la empresa debe concientizarse y ser eficiente y mejorar su calidad, porque muchas veces el trabajador cumple con sus procesos, pero desgraciadamente por la estructura que tiene la empresa, los procesos se van retrasando y eso impide que también lleguen a las metas, y eso conlleva que el trabajador tenga que elaborar más horas tratando de llegar a su meta. Entonces creo que es un círculo vicioso también. No es nada más poner a trabajar a la mano de obra, sino que también que las empresas mejoren su estructura, su ingeniería, para que al final de cuentas, pues bueno, esos procesos puedan llegar a final. Entonces, pues yo creo que es en conjunto también apoyar al trabajador y también concientizar a las empresas y a los empresarios para mejorar la calidad en el organigrama de sus empresas. Así es, bueno, como decía Marco, esperar los foros y bueno, también la otra, ver si son tomados en van cuenta, a viaticar las propuestas. Hombre. Gracias, Marco Antonio Vázquez, por habernos buen día para todos. Gracias, doctora Leticia Santoyo. Excelente fin de semana, buen gracias, día. Desiderio. Gracias por la invitación, gracias por el café, gracias al auditorio. A nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Recuerde que seguimos conectados a través de redes sociales y que si usted está informado es porque está en redes, está en ORT Noticias. Optimista que soy.